Muy buenas, queridos ochenters. Bienvenidos de nuevo a otro episodio más de Más que Cine de los 80. Volvemos a los años 90, volvemos a esos míticos años 90 y volvemos con el género de superhéroes. Un género que quizás aquí en el podcast lo tenemos un poquitín abandonado. Yo creo que recordar que hemos hecho Los Cuatro Fantásticos. He hecho una pildorita yo de Los Cuatro Fantásticos, otra pildorita de The Phantom. Le he hecho una pildorita de The Shadow, pero hoy The Shadow necesitaba un remake, porque yo la verdad es que no controlo mucho más que la que fue la película, algunos cómics que tuve en mi infancia, y entonces pues yo creo que era justo y necesario, pues necesitábamos a un personaje que más es un poquitín de frescor, porque con estos calorones, aunque aquí en Asturias hoy por fin parece que la cosa ha bajado, pues teníamos que traer a The Shadow, un héroe de estos héroes pulp que yo creo que si te juntas a Dick Tracy, te juntas a The Phantom y te juntas a esta película, pues es un triplete bastante potente de lo que era el cine pulp, ¿no? Yo no sé si sois vosotros, Rudy, Pablo, Diego, sois fanáticos de este superhéroe o erais fanáticos en vuestra juventud o adolescencia. Pero yo sí que tengo un recuerdo de ir al cine a Los Extintos Brooklyn en Oviedo, que fue cuando me tocó ir a verla, en el estreno además, y la verdad es que yo me lo pasé como un indio. Y después de haberla visto, la vi cuando hice la pildorita, hace un par de años, la he vuelto a ver esta semana un par de veces además, y yo creo que cada vez me gusta más esta película. Yo no sé por qué le han dado tantas hostias, así que vamos a desgranarlo un poquito, vamos a hablar un poco de los cómics. Para eso me he traído otra vez a Diego, que es el que más, yo creo que es el que más controla de todos nosotros del tema de los cómics. Y Pablo, pues yo supongo que nos mostrará su sabiduría con la impecable banda sonora que tiene esta película del maestro Goldsmith. Así que bueno, yo creo que ya vamos a presentar a todos. Bueno, Rudy, Diego, Pablo, bienvenidos de nuevo. Y nada, vamos a darle un poquitín de amor a esta gran película. Yo, si queréis, vamos a empezar por vuestra primera experiencia con ella y luego ya vamos a dejar un poquitín que hable Diego de los cómics, que es el que yo creo que controla un poquitín más, ¿vale? Entonces, empiezo por Rudy. Rudy, ¿tú estás en el cine o en DVD? Pues lo primero, saludos, José María, saludos a los compañeros y a los oyentes. Y yo al verla ahora tengo dudas, porque sé que en su día la vi. Por ejemplo, de Phantom estoy seguro que no la he visto entera nunca, pero esta sí. Eh, pero reconozco que esa época de los 90 hay películas que tengo clarísimas que las vi en el cine y otras que se me mezclan. Entonces, esta no sabría decir si la vi en el cine, y lo que sí puedo decir es que los dos visionados que he hecho antes del programa, la he disfrutado muchísimo. Tenía como un recuerdo tanto de Phantom como de esta, como de no haberme entusiasmado lo que había visto, pero debía de estar equivocado con esta porque ahora cuando la he visto la he disfrutado mucho. Tiene sus cositas, ¿no? Como todas las películas, pero creo que lo positivo es muchísimo más que esas cositas que pueda tener en algunos momentos a lo mejor de guión o en el montaje que a veces da unos saltos que te dejan un poco descolocado. No sé si porque la película al durar 1 hora 40 pudiera con un montaje más largo tener algo más de sentido algunos momentos que hay, pero muy, muy disfrutable la película. Sí, la verdad es que me lo he pasado. Ya me lo pasé bomba en el estreno, que yo tenía 18 años. Pues imagínate ahora, 30 años después, me lo he pasado todavía mejor. Pablo, ¿tú como yo en el cine o DVD? Bueno, ante todo, muy, muy buenas, ochenters, buenas compañeros, ¿qué tal estáis? Pues yo, la verdad es que esta película la dejé pasar en el cine y la dejé pasar durante bastante tiempo, el DVD, la verdad. No era una película que me atrayera especialmente, la verdad es que no sé por qué. Yo no he sido nunca del fan del personaje, de hecho, desconocía todo sobre The Shadow antes de ver la película. Y todos estos héroes pulp no son unos héroes que en cierta manera
me apasionen, ¿no? No son, cuando tiro yo más de cómic, yo suelo tirar algo más actual y todo este rollo de pulp, la verdad es que nunca me he imbuido en él, ya no, sobre todo yo creo que por desconocimiento, ¿no? Ha sido ya cuando he sido más talludito, cuando he empezado a interesarme este tipo de cosas, y la verdad es que es muy parecido a cuando vi Rocketeer, que también la vi muy tarde, o cuando vi The Phantom, serán adaptaciones de cómics que yo creo que por desconocimiento y por no haber sido accesibles para mí, pues lo había dejado un poco aparcado. Entonces yo creo que la primera vez que vi esta película ya fue bien entrado en los 2000. Estaríamos hablando quizá año 2005, año 2006, ¿no? Era bastante ya entrado en los 2000 en sí, y la vi en DVD, vamos, directamente. Y a mí es una película que la verdad que en ese primer visionado me gustó bastante. Guardaba un buen recuerdo de ella, ¿no? Un producto de entretenimiento más que digno. En su momento la vi y me gustó, la disfruté muchísimo, me pareció entretenidísima, ¿no? Y ese buen recuerdo pues ha quedado en mí durante todos estos años, ¿no? Y yo creo que esta ha sido la segunda vez la primera vez que la he revisado después de haberla visto por primera vez, y a mí yo la he gozado como un cochino, vamos. Ahí me uno a vosotros, ha sido una película que me ha gustado mucho, ¿no? Esto es lo que aquí muchas veces catalogamos como películas disfrutonas, ¿no? Son películas que duran 1 hora 40 minutos, te la pimplas de puta madre, no entran solitas. Y es una película que tiene, la verdad es que desde el punto de vista técnico, pues la verdad es que tiene muchas virtudes, desde lo técnico, desde lo artístico. Ahora después indagaremos un poquito más en todo esto. Y es una película que sobre todo que yo creo que su mejor valor es que al verla te haga interesarte más por el personaje, ¿no? Normalmente en las películas, en las adaptaciones de cómic, el no conocer al personaje puede ser un hándicap, ¿no? Y puede ser que algo que juegue en contra de las expectativas que tú tienes con la película. Y esto es lo bueno que tiene, que yo creo que eso, que una vez que la ves, puede hacer que puede surgir esa chispita, ¿no? Que te haga interesarte un poquito más por el personaje, ¿no? Y yo creo que es una película que a día de hoy han pasado ya, jodido, que han pasado ya 30 años, ¿no? 31 años de esta película. Se sigue viendo súper fresca, tío. Una película muy fresca, muy divertida. Y yo creo que cumple la función principal que tiene que tener cualquier película, ¿no? De hacerte pasar un rato lo más entretenido posible. Esta película, yo creo que en ese sentido, pues lo cumple con creces. Diego, paisano. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, gracias una vez más por estar aquí, contar conmigo para hablar sobre todo de esta película, que bueno, es una película que a mí me gusta mucho. Yo un poco como Pablo, yo la vi tarde, muy tarde. O sea, yo, de hecho, pues como pasa con estas cosas, ¿no? Yo me empecé a interesar por La Sombra cuando ya tenía un poco de bagaje en tema de cómics y conocía que de las influencias que tenía Batman, que eran mis personajes, es de mis personajes favoritos, son La Sombra y el Zorro, entre ellos. Y pues indagando, quería saber un poco quién era La Sombra y empecé un poco a investigar sobre el personaje, y lo primero que hice fue ver la película del 94. Muy disfrutona, sobre todo, bueno, ya veremos un poco de la película. En referente al personaje, pues como os decía, yo lo conocía a través de Batman, incluso me llamaba la atención, viendo la serie animada de Batman, la mítica serie animada, hacen hasta un cameo de este personaje, que no lo llaman La Sombra como tal, sino que lo llaman el fantasma gris, pero es tal cual lo que muestran en los cómics y demás. Y leyendo un poco del personaje, bueno, decir sobre todo que tiene mucho encanto el personaje como tal, porque no es un personaje que salga de la literatura, de la novela gráfica ni del cómic, como debemos estar acostumbrados, pues como puede ser el Zorro, que sale de una novela, como puede ser otros personajes pulp que sí que se salen en tiras de prensa y demás, sino que bueno, es un personaje que nació de un serial radiofónico, y ni como personaje en sí, sino como narrador de esas historias, solo que tenía tanta aceptación entre el público que demandaron hacer historias de él y crearon el mito y el personaje de La Sombra. Es un personaje muy interesante, sobre todo por la influencia que ha tenido posteriormente en otros personajes como Batman, por ejemplo. Bueno, ahora eso, si queréis luego podemos adentrarnos un poco más en el tema de cómics y demás. Yo
Los cómics que tengo de él no son muchos. Tengo historias. Tira con ello, tira con ello. Venga, ¿Qué pasa también? ¿En qué? Que para eso de traje también, porque yo sé que tú eres más de los cómics, entonces por eso quería más que me un poco de los cómics. Nada, pues el tema de cómics tengo historias muy concretas, sobre todo. Tengo una etapa pequeñita aquí de Howard Chaykin. Aquí el problema de esto es que, pues, como puede pasar con El Zorro también, que son historias que no se han editado en España y es muy difícil de encontrarlas, o se editaron pues editoriales como Cinco, de aquella y demás, que bueno, si los encuentras el día de hoy, encontrar en un buen estado es complicado y sobre todo, pues como me pasa a mí, que lo lees con mucho cuidado para que no se rompan o se separen las páginas. Pues un poco eso, el problema de estas historias es que no han llegado mucho a España y conseguirlas es complicado. Yo tengo aquí algunas ediciones que sí os voy enseñando por aquí un poco, que son, bueno, una que hizo Planeta, que está muy bien, que sí que se puede adquirir, ¿vale? Que es La Sombra, de Kaluta y Denis O'Neill, un autor muy prestigiado en cómics que sobre todo se centra en la Segunda Guerra Mundial. Lo bueno de este personaje, lo bueno y lo malo, es que funciona muy bien en épocas concretas. O sea, se ha intentado llevar este personaje a la época actual y no ha tenido tanto tirón como puede tener pues Batman y demás, queriendo asemejarlo. De hecho, hay crossovers entre Batman y La Sombra, pero no ha tenido tanto tirón. Por eso es un personaje que funciona pues, en los años 30, funciona en una época con un ambiente noir, con un ambiente como vemos en la película, es como suele funcionar este personaje. Porque de hecho no encajaría un personaje de este estilo con los valores que a día de hoy atribuimos a los superhéroes. O sea, La Sombra es un personaje pues, como el Zorro, salvando las distancias, que él es un justiciero. Él es más que un superhéroe, un héroe, él es un justiciero. Eso toma la justicia por su mano. O sea, él es la ley frente a los villanos. Y si tiene que matar, mata. De hecho, vemos que él va con 2 pistolas, que es algo muy raro en ver a día de hoy con determinados personajes de DC y de Marvel, que son así los más icónicos del cómic actual. Tenemos eso por ahí. Luego traje por aquí también, este sí que me gustó mucho traerlo porque es la adaptación de la película que hicieron de La Sombra. Está muy guay porque es muy corto, hacen cosas, bueno, tiene tramas diferentes en la película, muy salvables, sobre todo está muy bien el dibujo porque el dibujo de Kaluta, no sé si se puede apreciar aquí, pero por ejemplo es mucho, no sé muy bien, es mucho más estático y el villano sí que tira más al típico villano pulp como puede ser Fu Manchu, ¿no? Este asiático, sí que tira mucho más esos rasgos, mucho más marcados que Si Wan Kang, como vemos en la película. Luego cositas que tenemos por aquí de curiosidades, pues son estos crossovers que hicieron de Batman y La Sombra, están entretenidos, están chulos. Pues eso, un intento que quisieron hacer de volver a revitalizar al personaje con Batman, sobre todo con una editorial que trabaja en Estados Unidos, que trabaja con personajes pulp, que es Dynamite. Es muy conocida porque es una editorial que lo que hace es rescatar personajes de estas épocas. De Dynamite tenemos muchas historias del Zorro, sobre todo, de Phantom, ¿qué más era? Bueno, tenemos un crossover que se llama Mask, que juntan a muchos personajes pulp, como una especie de Liga de la Justicia pulp, la Avispón Verde. Tenemos un poco de todo. El problema de estas historias es que no llegan a España. O sea, si quieres hacerte con ellas, pues cosas muy concretas que se pueden editar. Por ejemplo, se llegó a editar también El Llanero Solitario o algún cómic de La Sombra, El Zorro muy poco, pero debe ser que editar aquí en España es complicado y no tendría tanto tirón como puede tener un cómic de DC y de Marvel. Y luego ya las historias así más clásicas que tengo de ellos, pues es este retapado de Chaykin que tenemos por aquí, que es un retapado de 5. Y luego otro que tenemos por aquí de 5, que es de Helfer, que también es una historia así, bueno, son miniseries que van sacando, porque lo que os digo, no tiene no ha tenido mucho tirón y ahora editar pues mucho más complicado que antes. De La Sombra, la verdad que está muy bien plasmado en la película, o sea, los poderes de La Sombra han ido fluctuando con el paso del tiempo, pero sobre todo lo que más le caracteriza son ese poder que tiene de ocultarse, porque él realmente, si no eres conocedor del personaje, puedes creer que él se hace invisible o que tiene poder de invisibilidad, pero lo que hace es, pues como bien explicado en la película y en las historias, es nublar la mente de los hombres. Él lo que te hace es, con un poder hipnótico y mental, él nubla la mente de los hombres y hace que no le veas, a excepción de su sombra, de ahí recibe él su nombre. Luego también el tema de las pistolas, que es muy característico, y lo que a mí más me gusta del personaje en concreto
es el tema de la red de agentes que tiene por todo el mundo. O sea, en la historia de Mulcahy vemos que tiene pues unos pocos en Nueva York y demás, pero realmente si ves las historias él tiene muchos. Por todo el mundo tiene como muchos esbirros repartidos por ahí de gente a la que ha salvado y le deben Él lo tiempo dice, una de esa. en la película lo dice, que tiene agentes por todo el mundo. Sí. Hay un momento cuando se salva al profesor, Sí, la primera cosa que salva se lo dice en el taxi, le dice que él tiene muchos agentes. Vas a ser de mi propiedad porque te he salvado la vida, al igual que muchos agentes que están repartidos a lo largo del mundo. Entonces, Claro. yo creo que ahí tal. La putada, ¿sabes qué es la putada de la película? Que no hubiese secuelas o tal. Quitando ese intento de adaptación de Raimi, que al final tuvo que había hecho Duckman, pero si en 2006 se intentó volver a sacar otra vez por Raimi, pero no fue capaz. Yo creo que ese es el problema, para expandir un poquitín ese universo, ¿no? De los agentes por todo el mundo, el tema de... Yo creo que el tema del taxi también, ¿no? De esto que lo hemos hablado por el grupo también. El taxi se ve que está modificado, que tiene como si fuese una especie de coche fantástico, ¿no? Un turbo, porque Peter Boyle lleva el coche a toda mecha, ¿no? Entonces Claro. yo creo que algo ahí que se perdió. Yo sé que os comentaba un poco que, sobre todo cuando hablábamos hoy, que yo creo que tenía que haber alguna escena eliminada o tenía alguna concepción aparte para ese taxi, porque ya no solo viendo cómo conduce, sino que yo me fijaba y ese coche estaba modificado, o sea, tenía los escapes por el capó. Y luego estuve buscando el modelo del coche y es verdad que es un modelo real, no solo el nombre, pero es un coche que se modificó específicamente para la película. De hecho, lo hicieron más alargado para hacerlo taxi y las salidas de escape en el capó, yo creo que algo tenían que tener. Y luego buscando que hay figuras de acción de Kenner, de la marca Kenner, sobre la sombra y veías que se transformaba el coche y tal. Igual era una licencia que se tomó la empresa, pero yo creo que algo tenían pensado hacer con él. Sí, hombre, tiene que haber metraje por eso, todo por narices. Es una pena que, Sí, bueno. Pues, también querías es lo que que... cuenta, perdona José, también lo que cuenta un poco Diego, ¿no? Yo creo que el impacto de esta película es sobre todo, nosotros lo estamos viendo también de la perspectiva del otro lado del charco, ¿no? Diego es el que está más puesto en el personaje, porque bueno, lo que dices tú, José, de los cuatro que vemos aquí, es que está más puesto en tema de cómic, pero la verdad es que este tipo de personajes en Europa pues no tuvieron tanto calado, ¿no? Y eso también creo, ¿no? Desde el punto de vista comercial, es una bala en el pie, ¿no? E incluso en la misma Estados Unidos, la adaptación cinematográfica no tuvo el calado que debería haber tenido, ¿no? El único, que yo recuerde, el gran éxito de taquilla de este tipo de producciones fue Dick Tracy, ¿no? Que esa sí hizo bastante pasta, pero en el resto de adaptaciones, sea de Phantom, sea esta, o incluso adaptaciones de Tarzán, ¿no? Que ha habido a lo largo de la historia, excepto en la de Jennifer Murray, son personajes que no tienen mucho calado a nivel monetario. Bueno, la Flash Gordon de Mike Hotchkiss tampoco es que fuera un taquillazo. Son héroes que en cierta manera fuera de Estados Unidos como hacen un poco de agua, pero precisamente por el desconocimiento, porque eso no son historias que nos llegaban. La Sombra tiene un recorrido bestial, ¿no? Desde que me parece que fue en los años 30 cuando se creó. Estamos hablando de un personaje que tiene cerca de 100 años, ¿no? Y que donde realmente ha conocido la gloria es eso, en los seriales radiofónicos que hemos comentado al principio, ¿no? Que ha comentado Diego, y ha tenido un recorrido bestial, ¿no? Igual que como empezó Superman, o empezó Flash Gordon, o el mismo Tarzán, el Zorro, ¿no? Todos estos tipos de personajes donde han conocido verdaderamente las mieles de la gloria han sido a través de la radio. Después sí, han tenido sus cositas, el tema de los seriales cinematográficos, ¿no? Que ahí durante la primera mitad del siglo XX tuvo también unos cuantos, la serializados, etcétera. Eso, lo que pasa es que eso es una cultura que nosotros pues no conocemos por circunstancias históricas, ¿no? Porque aquí la cultura nos llegaba de otra manera. Cuando empezamos a tener cuando lo verdaderamente entendido en cómic empezaron a tener cierto conocimiento sobre el personaje, yo creo que serían con las ediciones de 5 de los 80 que como las que tiene Diego ahí. Y sí es verdad que hubo un repunte a través de, ya no diría después del
del exitazo que tuvo el Batman de Burton, sino que yo incluso lo achacaría que en el momento en que Frank Miller escribió Regreso del Caballero Oscuro, ¿no? Esto fomentaba para que este tipo de personajes siniestros, ¿no? Que con esas pequeñas trazas de maldad pues aparecieran de nuevo en reediciones. Me parece que algunas de las reediciones que tiene Diego ahí que nos ha mostrado pues eran prácticamente de eso, de finales de los 80, que venían después del éxito que tuvo el Dark Knight Returns de Frank Miller, ¿no? De lo que estamos hablando. Después no tuvo el recorrido que quisieron tener. A mí la película me parece que es lo suficientemente buena para dar a conocer al personaje y para que quieran meterse ahí. Yo la verdad es que ya le digo, yo después de haberla visto, ya mira, la mejor sensación que me deja la peli es eso, ¿no? El tener ganas de conocer más, tío. Aparte, un personaje que apareció en 250 novelas, desde que Gibson cogiera y trazara todo lo que era el lore de la sombra, con todo el tema de su génesis, de sus alter egos, de esta agencia, ¿no? De agentes repartidos por todo el mundo, que sobre todo son los que suelen llevar la trama de las novelas, porque en muchas de ellas la sombra no deja de funcionar como un ente, ¿no? De los cuales estos agentes están a su servicio y no deja de ser un secundario dentro de su propia historia. Pues a mí me parece que es muy interesante para que el que quiera conocer al personaje, pues tener todos estos productos al alcance de un clic, porque yo creo que son fáciles de conseguir. Muchas de esas novelas provistas se editaron en España y seguramente que en mercados de segunda mano se pueden conseguir de una manera bastante fácil. Hombre, yo, por ejemplo, tengo todavía alguno por casa de mis padres, debo tener algún TVO de ediciones 5 de DC, de los antiguos. Además es que el trazo es muy, muy sencillo. De aquí, si os acordáis de aquellos trazos de los 80, 90 que eran como puntinos. Si os acordáis. Sí, yo es lo que digo a todo el mundo. O sea, este tipo de cómics, si es un lector actual de cómics y no. O sea, esto es café, pero muy cafeteros, quiero decirte. O sea, es un dibujo muy estático, es mucho diálogo, no tiene una dinámica de acción como podemos encontrarnos en los cómics actuales. O sea, si entras de nuevas a leer un TV o te interesas por la sombra o cualquier personaje de estos, yo, pues como le digo a la gente que le interesa por el Zorro, mírate la serie de televisión, mírate productos audiovisuales antes y si te gusta, pues investiga un poco, porque esto, para entrar de primeras, se te puede hacer un poco cuesta arriba, sobre todo por el dibujo, porque no es, lo que digo, no es tan dinámico como los autores de hoy en día, que buscan sobre todo la splash page, la acción, pasar páginas deprisa sin apenas diálogos y demás. Aquí es denso. También está muy bien porque son novelas, para mi gusto, a mí me gusta más porque son bastante más violentas que el cómic actual. De hecho, luego lo comentaré un poco, pero en la adaptación gráfica de la película hay escenas que son mucho más violentas de lo que se muestran en la película. Pero bueno, hay que decir, solo como anécdota eso, que si entras de nuevas, que con precaución, porque no es lectura para un público novel, digamos. Sí, también es por el tema de los poderes, ¿no? Son poderes que no son lo bastante atractivos, ¿no? Precisamente por eso no es dinamismo, ¿no? Aquí sí es verdad que el tema sobre todo de la umbroquinesis, ¿no? De esa capacidad para moverte entre las sombras, nunca mejor dicho, se le saca bastante provecho y en la película queda muy bien, pero sí es verdad que a lo mejor en los cómics pues no te da esa sensación de dinamismo que pueden tener otros personajes de superheroicos, ¿no? Hombre, yo creo que cuando luchan en las sombras para mí precisamente es lo mejor de la película, ¿no? De hecho, quiero decir en cuanto a acción, de hecho me hubiera gustado incluso que lo usaran más aún de lo que se ve, porque creo que además el efecto está Muy conseguido. Para ser de los 90 y saber que tenía un presupuesto más ajustado que otras producciones, pues me parece que consiguieron algo muy, muy potente, y eso que uno lo ha tenido que ver con la calidad de imagen que lo ha podido ver, que me imagino que eso en un DVD o incluso si en algún sitio se puede ver en alta definición, tiene que ser... No, yo sí la he visto en alta definición. Yo la he visto, yo la he alquilado por Prime, que tiene una versión en Full HD. Y la verdad es que muy, muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Lo que es el tema de efectos especiales, incluso los que pueden parecer un poquito
poquito más añejos, como el de la daga, como el de la purva y todo eso, a día de hoy lucen bastante bien. Aparte que en alta definición la película gana una barbaridad, tío, porque a mí es que personalmente, yo a día de hoy, aunque sea una película de los años 90, veo un mate painting como los que hay en esta película y a mí se me caen los calzones al suelo, tío, porque a mí es una técnica que me encanta, tío, y esta película desde el punto de vista técnico y en cómo utilizar los efectos prácticos todavía, que en aquellos años ya empezaban a ser un poco más obsoletos, ¿no? Pues venimos justo después de Terminator 2 y de Jurassic Park, entonces de este tipo de cosas se veía menos, pero esta película tiene unos mate painting alucinantes, tío, y unos prácticos que flipan. Lo que es el tema de diseño de producción de la peli, de efectos especiales, no se le puede poner ni una pega a esta peli. Por cierto, como lo has mencionado, la daga no se parece a la del Chico de Oro. Sí, La forma, aire, sí. por lo menos, se da un aire, ¿no? Porque nosotros aquí en casa cuando la estábamos viendo, en cuanto apareció la daga, dijimos, pero si en algún sitio la hemos visto, y digo, vamos. Hombre, el Chico de Oro que es muy pulp, ¿eh? El Chico de Oro, tanto el Chico de Oro como... Por eso digo que... Digo, o igual los del Chico de Oro se inspiraron, sí, en los cómics, ya que esos libros ahora mejor, la daga era así, o igual los otros dijeron, oye, pues la daga del Chico de Oro queda bien y... La daga está basada en es una daga de verdad. Sí, algo de eso leí, claro. Entonces... Es una daga. Yo lo que flipé un poco, igual la gente que nos escucha tiene... Yo tengo esta edición de DVD, de la Universal, que hace tiempo y tal, y, joder, flipé que no tenía subtítulos en español. O sea, solo tenías en castellano. Es que en eso eran unos maestros los de Universal. Claro, yo quería verla, que hace un primer visionado en castellano, doblada, y luego quería verla subtitulada. Y dije, me cago en todo, pero si no está subtitulada esta película. Mira, los de Universal y los de Disney, sobre todo la división de Touchstone, que eran películas como El Cuervo, como Mentes Peligrosas y toda esta subdivisión, eran los mayores cabrones que había en el mercado del DVD al principio, tío, porque era muy, muy difícil encontrar de esas dos compañías DVDs con subtítulos en castellano. Yo creo que no hacían el esfuerzo porque aquí no, en España en aquella época la mayoría de la gente no se molestaba en ver nada subtitulado. Y yo creo que ellos lo sabían y al final todo tienes que pagar. Si tú, porque los subtítulos de hoy en día en muchas series y cosas de esas, o están pagando muy poquito o los que los hacen, porque deja cada cosita en series y eso últimamente que no sé. Sí, además esta peli es una de esas películas, no, yo creo que yo soy muy defensor del doblaje, pero yo soy un purista de la versión original, vosotros lo sabéis, ¿no? Pero esta película es de esas que merece la pena ver en original, ¿no? Porque es cuando uno puede notar más las inflexiones de voz que da Allen Baldwin, ¿no? Cuando es Lamont y cuando es la sombra, ¿no? Todos los matices que quiere dar, incluso personajes como el de John Long, que el personaje de John Long en el doblaje en castellano tiene un doblaje bastante bueno, pero nada que ver con la versión original. Es una película que merece mucho la pena verla en su idioma. Lo mejor del doblaje es la narración de Constantino ahí al principio, ¿eh? Oh. Eso ya lo oyes y cómo se le echa de menos siempre, ¿eh? Sí, la verdad que sí. La película, bueno, si quieres meternos en la película, desde aquí mandamos un saludo al convaleciente inmortal, señor J. McCloud. J, te queremos, recupérate pronto, tío, que no hay manera de que vengas. Esta película es dirigida por el director de Los Inmortales, ni más ni menos que Russell Mulcahy, ¿no? Es un lujazo, tío, sí, mano en el pecho aquí, a sus pies, caballero, sacamos la espada, porque la verdad es que la dirección es magnífica. O sea, la dirección que tiene este hombre para esta película, además tiene mano. Este tipo de películas así de superhéroes o héroes, nada fuera de lo común, el tema de los inmortales, le viene como anillo al dedo. ¿Sabes? Además, el tío, no sé, se rodea bien de artistas, ¿sabes? Por ejemplo, el atrecho que tiene esta película es espectacular. El atrecho de John Long a mí me parece una salvaje. O sea, ese atuendo de mongol, aunque eso no es un insulto, ¿vale? Y pues, a ver si alguno que me está escuchando aquí se ofende un poquitín. Mongol, que bueno, con el que nosotros decimos mucho lo de mongol y es mongol cuando queremos falta de respeto a alguno, ¿no? Pero oye, una sintética salvajada, tío. O sea, yo el tema de... Hay un momento, si os dais cuenta, hay un momento que está arrodillado
que está con la túnica puesta, que se confunde con la pita. Es una pasada, tío. Eso es una auténtica salvajada. Es una pasada, pero es uno de los momentos que yo decía que tiene esos saltos de repente que pasas de que está en un sitio ahí como demasiado. Pero sí, visualmente es espectacular. Cuando se levanta y cómo está esa ropa mezclada con el suelo, sí. Y luego el atuendo de John Long también, ese maquillaje que lleva, esa melena. Misamente la melena de Lamont Cranston al principio de la película, no sé, he visto peores pelucas en series o en el cine. Yo me acuerdo de la serie esta de Green Arrow, que el colega cuando se ponía la melena de estar en la isla, el señor de Green Arrow, vamos, era tremendo, ¿no? El Oliver Queen. Pues aquí está de puta madre. O sea, yo que el héroe que se nos presenta aquí a Lamont Cranston, bueno, no era Lamont Cranston, ¿cómo era el Jinko? Jinko, que era Jinko, o sea, el salvaje, ¿no? Que había matado. Claro, hay una cosa que te descoloca y es que tú al principio, cuando tienes los flashbacks, Lamont, vemos como que si fue un guerrero sanguinario claro, tú lo ves peleando con mongoles. Entonces, luego, cuando lo ves, cuando se lo está, otra vez, cuando Temujin va a su guarida y le dice, tú eres Jinko, tu nombre pues inspiraba terror, ¿no? Significa terror, tu nombre inspiraba respeto, soy un ídolo tuyo, la matanza que hiciste en el sitio, ya te hace pensar que en realidad la esencia de Jinko lleva muchos siglos atrás, ¿no? Yo no sé si esto salía en los seriales radiofónicos o sería... Yo en los cómics no me acuerdo, los seriales yo creo que no se saldría o no, pero vamos. En los cómics de Helfer sí que hacen como una especie de inicio de personaje, sobre todo el inicio de personaje, y sí que te relata un poco cómo él era un maestro de la guerra. Un poco, es muy similar al inicio de la película con lo que relatan en los cómics. Es verdad que lo ponen como en un maestro de la guerra en el que el Tulku hace de él pues, el personaje que es a día de hoy. Es que, sobre todo, a medida que vas leyendo un poco y a medida que... Es que esto quiero hablar un poco. Esto pasa un poco, porque, por ejemplo, yo de los series radiofónicos y tal no he escuchado nada. O sea, no tengo ni idea. Lo que sé es de los cómics que he leído. Pero claro, los cómics que he leído, como decía Pablo y demás, son del 80 y pico en adelante. ¿Qué pasa? Que aquí estos orígenes de personaje, como pasa con el Zorro, porque es de lo que más controlo y es lo que más lo veo, se mezcla mucho con los personajes que tienen tirón en ese momento. ¿A qué me refiero? A que, claro, esto es como siempre. Batman bebe mucho del Zorro y la Sombra, pero a medida que estos personajes van cogiendo popularidad, como es el caso de Batman, estos antiguos personajes van cogiendo elementos de estos nuevos. No sé si me entendéis. Es un poco lío, pero yo lo veo así. Entonces, yo no sé si el origen del personaje de la Sombra es tal cual vemos en la película o está cogido de estos cómics posteriores que hicieron en los 80 y demás. Lo que yo he leído sí es muy similar a lo que es en la película. Es un maestro de la guerra, una especie de mercenario en el que el Tulku lo coja. Traficante de opio, sí. De opio. Bueno, cuando en su momento sí estuve leyendo, estuve informando un poquillo sobre el personaje e incluso el nombre de Lamont Cranston es un alias, no es... Sí, tiene varios, él va cogiendo varios alias y lo que yo pude leer en su momento, este personaje lo que era un aviador, ¿no? Que tuvo un accidente durante la Primera Guerra Mundial, que se llamaba Ken Allard, ¿no? Que le apodaban el Águila Negra. No hay que confundirlo con el peliculón de Jean-Claude Van Damme, ¿no? El Águila Negra es como le llamaban. Entonces, tuvieron un accidente en el cual, pues, él llegó a una plantación de opio junto a este tal Lamont Cranston, ¿no? Por una serie de dimes y diretes que tuvieron, él acabó suplantando su identidad, ¿no? Pero durante mucho tiempo él iba utilizando varias áreas para expandir esta especie de hiedra durante, sobre todo Asia, para ir aumentando para convertirse en lo que era un señor del opio, ¿no? Que es como vemos al principio de la película. Ya sí, a partir de eso, y él, de hecho, el nombre ¿cómo es? Kim Jo. Kim Jo significa en mandarín águila negra, precisamente por eso.
Y entonces, Y esto yo co- creo que es la base que cogieron directamente David Coe para hacerle una génesis al personaje. Lo que pasa es que, hombre, para él era muchísimo más cómodo, pues, coger nada más con uno de estos alias, como era el de Lamont Cranston, ¿no? Y ya de ahí, pues, voy tirando, ¿no? Le cojo uno de estos alias, le pongo el pasado oscuro y el resto, pues, lo omito, ¿no? Le pongo esos actos para los que él se pueda redimir durante toda la película y tiramos millas con esto. Y es una de las cosas buenas que tiene la película, ¿no? Que te presenta la génesis de un personaje del que no tenemos ni puta idea, de que tendríamos que ir tirando pues casi 100 años atrás en el tiempo para ir diciendo. Como tú has comentado, tú lo conociste a partir de las ediciones de 5, pero ya esto llevaba ya rodando un montón de... Hasta los propios autores, Chaikin lo decía en entrevistas que hay en los cómics y demás, le preguntaban por el personaje, decía que claro, que para el público actual de aquella época era muy complicado, porque el origen de la sombra es muy complicado, porque exacto, como tiene varios alias, para él era mucho más fácil coger a Lamont Cranston, que encima tiene muchísimas más similitudes con Bruce Wayne, y adaptarlo ahí para enganchar al público. Por ejemplo, el cómic de Dennis O'Neill, que es sobre la Segunda Guerra Mundial, aprovecha muy bien el tema de que él haya sido un aviador, porque encaja muy bien con la historia. Pero claro, yo entiendo también, si yo soy un autor y quiero pues, vender cómics y demás y tengo un tirón de Batman por ahí, pues aprovecho a lo más similar que hay, que es Lamont Cranston, un multimillonario, playboy y demás, y lo asocio con el personaje. Además que no le interesa, porque es una cosa por la que pasan muy de puntillas. Hay un momento en que su tío le dice, nunca te pregunté porque dónde estuviste cuando desapareciste estos 6 años después de la guerra. Es una cosa que no les interesa para contarnos la historia que nos quieren contar, pero sí es verdad que le dan cierto background al personaje, ya no solo para que él se redima, sino para conocer sus motivaciones, ¿no? A ver, es que luego también se rumoreaba, siempre hubo un intento de que The Shadow y Superman escogieron a los años 30 los dos, entonces que estuviesen relacionados, ¿vale? De hecho, si vos des cuenta, es Margot Lane, se quiso presentar a Margot como la hermana de Lois Lane, ¿vale? Y la cosa de la película fue que no quisieron usar el nombre de Kent por no confundir a la gente con Superman, con Clark Kent, para que no eso. Como no sabíamos si iba a haber un crossover o no, entonces pues ellos querían dejarlo por ahora en un mundo aparte, que pensándolo bien, no estaría nada mal que se estirasen un poquitín las mentes pensantes, James Gunn, ¿no? Y llévate a Superman a los años 30 y te haces un crossover con Desahogo y te queda una película cojonudísima. Pero siempre se dijo también que, por ejemplo, Bob Kane, el creador de Batman, pues se basó en el Accesado, precisamente. Muchos puntos. Por eso también lo que decimos, ¿no? Que bebe mucho de ese... Lamont Cranston podía ser un perfecto Bruce Wayne, porque es un playboy, como sea Bruce Wayne. No tiene realmente poderes, bueno, salvo esa telequinesis, porque luego él también es un justiciero, ¿no? Se mueve por la acción. No tiene super fuerza, no tiene nada, solo tiene esos dos pistolones plateados que molan lo más, porque molan mogollón esos pistolones. Y bueno, pues eso, pues surgió así la idea de este superhéroe, que encima, luego Diego nos contó también que Orson Welles había puesto su voz en los seriales radiofónicos, o sea, imaginaos el bozarrón que tenía el señor Welles, para hacer ese bozarrón que tenía a la sombra, esa risa, que aquí, pues por lo visto, también Alec Baldwin intentó imitarlo mucho a la hora de la película, ¿no? Lo que hemos dicho antes, Pablo, nosotros dos somos muy puretas de esto, de las películas en versión original, porque cuando notas esos destellos, ¿no? Esos cambios de entonación y la risa y todo eso que hace aquí Baldwin, trabajado. Visualmente, el tema de la expresión corporal. Si vos des cuenta, cuando él se está transformando en la sombra o intenta mismamente influir en la mente de los demás, cómo le cambia el rostro, ¿no? Sabemos, no sé si tomarlo así, es como cuando Superman, cuando Clark Kent se quita las gafas y dices, y se yergue y dices, tú, coño, es Superman, ¿no? Pues es una cosa así más o menos, es lo que hace el bono de Lamont Cranston. Bueno, si queréis vamos también hemos hablado del guionista, David Coe, de Parque Jurásico, Memoria, Misión Imposible, Spider-Man,
Zodiac era también de él. No, fue de James Vanderbilt. Peliculón que Atrapado por su pasado. Peliculón del 15, yo creo que una de mis películas favoritas de De Palma. Tiene también por ahí Snake Eyes, que también otro peliculón de Palma. Una película que a nosotros nos gusta mucho, que es esta de Dolph Lundgren, Dark Angel, también es suya. Dark Angel también es el guionista, que yo creo que si no me equivoco, creo que es su primer trabajo, ¿no? Y David Coyle, lo bueno que tiene, tío, es que tuvo unos 90 cojonudos. Después sí es verdad que se diluyó muchísimo. Y yo, a raíz desde que escribió el Spider-Man 1, tío, ha hecho cada cosa por ahí que no veas, tío. La última gran película que yo recuerdo de él, o me gustara mucho, era La Guerra de los Mundos, que la verdad es que esa guión estuvo bastante bien, tío. Pero después vinieron la de Indiana Jones y la Cámara de Cristal, que fue una película que a mí me gusta, pero que el guión deja mucho que desear, ¿no? Ángeles y Demonios creo que también es suyo. Inferno, que a mí personalmente me parece horrible, tío, esa película. De la trilogía de Robert Landon, en la que menos me gusta. Ahora ha vuelto con la nueva de Jurassic World, que no sé qué tal estará, pero lo mejor que tiene este director para mí es eso, son los 90, tío. Los 90 es que, los 90 y finales de los 80. Si os acordáis, cuando estuvimos hablando de Operación Soldados de Juguete, el guionista también era él. Y ahí ya, pues ya en carrera con La Muerte Siente también, todas las que hemos comentado antes, películas como The Paper, que a mí me gusta mucho, e incluso sus películas como director, sobre todo las dos primeras, que son el Efecto Dominó, que me parece una película muy a reivindicar, como que esta película sobre el gran apagón. Javi y yo lo hemos hablado por aquí muchas veces, siempre que ha salido el nombre de Coe, pero a mí la película que me encanta, por ejemplo, es El Último Escalón, tío. El Último Escalón me parece una película de terror muy recomendable. Kevin Bacon, ¿no? Con Kevin Bacon, sí, señor. Pero decía Pablo, la de Jurassic World, aunque la han criticado muchísimo, yo te puedo decir que nosotros, de las 3 que había grandes estrenos en julio, fue la que fuimos a ver, porque era la que querían ver mis chavales también. Y 2 generaciones tan distintas como la de mi mujer y la mía, y ellos, y todos la disfrutamos enormemente. O sea que el tipo sigue sabiendo escribir para entretener, igual que hizo con esta, por ejemplo. Que al final el cine, no los guiones siempre tienen que ser para la historia, ¿no? Se trata también de... Sí, hombre, está claro. Y aparte que este tío ya a mí es un guionista que me gusta muchísimo, no te digo. A mí, nada más, para mí es el tío que escribió Atrapado por su pasado, que os digo que es una de mis películas favoritas. A mí esa película me gusta muchísimo, tío, pero estamos hablando también del que escribió Parque Jurásico, tío. Esta es una de las películas más importantes de la historia, y yo creo que mejorando la novela, porque la novela no está mal, pero a mí personalmente me gusta más la película que la novela. La verdad que aquí hace un trabajo cojonudo, tío. Esta película me parece soberbio, y luego dices tú, de los 90 fue su momento ágil, ¿no? Reparto. Sí, desentona un poco, ¿no? Porque es una película que ahí él viene precisamente de hacer en el 93, pues Atrapado por su pasado y Parque Jurásico, y aquí la verdad que esto es un guión un poquito más liviano, ¿no? Por así decirlo, pero es que yo creo que está muy bien medido, tío. Es una película que lo hemos hablado antes, nada más que presentándote esa génesis del personaje, pone a todos los personajes en su sitio y con 4 o 5 retales te echa la película a rodar. Es que un guionista no solo es escribir grandes situaciones, ¿no? Y grandes acontecimientos, y escribir unos diálogos del carajo. No todo el mundo puede tener la misma verborrea como de Aaron Sorkin, por ejemplo, sino tiene que haber guionistas también que te lleven de las manos para el entretenimiento, ¿no? Que te hagan una película rápida, ¿no? Que te hagan una película interesante con 4 o 5 detalles. Para mí el David Coe de los 90, la verdad es que es un tío que curraba muy bien. Una película con una premisa tan, no voy a decir anodina, ¿no? Pero como es La Habitación del Pánico de David Fincher, que también él es el guionista, es una película que tiene una premisa bastante simple, ¿no? Pero él hace que una premisa tan simple te resulte muy dinámica. A fin de cuentas, es una película en la que estamos viendo a 5 personajes durante 2 horas, tío. Y
la verdad es que todas las situaciones que mete el guionista hace a la par que todas las virguerías técnicas que hace David Cohen, de David Fincher en esa película, hacen que es una película muy, 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 muy dinámica. A mí es un guionista que la verdad que si no fuera por los últimos 10 años, yo creo que a lo mejor se ha tirado más al barro, por así decirlo, pero durante los 90 y los 80 tuvo una filmografía más que ejemplar, ¿eh? Hombre, lo bueno de David Cohen, que es lo que hablamos muchas veces cuando hablamos de estas películas, es que la pericia que tiene y lo bueno que tiene es que en 15 minutos te ha presentado el personaje, ves al protagonista con su atuendo, lo ves en acción y ya sabes de qué va la película y de ahí adelante, ¿sabes? Y de ahí a desarrollar la historia. No te hace falta 1 hora y media de presentación de personaje y que lo veas media hora final con el traje puesto y demás. Que a raíz de esto, ya lo veremos un poco luego si comentamos cosas de la película, pero aquí hay guionistas que en mi opinión, se han influenciado un poco para futuras películas. Porque, no sé si, igual es cosa mía, que estoy muy, muy obsesionado con ese tema y demás, pero el inicio de la película, cuando cogen a Alec Baldwin siendo Jinko y lo llevan a la base, al monte este del Tulku, en el Himalaya, yo estaba viendo Batman Begins total. Batman Begins. Yo pensé exactamente lo mismo, vamos, pensé exactamente lo mismo. O sea, yo creo que David Goyer, que encima el tío es guionista de cómics, como ya comentamos en Libertad para Morir y demás, que es un tío que es un fricazo y está metido en esto, yo te digo que estoy seguro que algo de influencia ha tenido esta película en él, en Batman Begins. Sí. Es que Ra's al Ghul, si te pones a pensarlo, Ra's al Ghul tiene muchos tintes de... Es Fumanchu, es un Fumanchu. Sí, es un Fumanchu, sí. Fumanchu, que yo siempre me acordaré de las películas de Christopher Lee, que lo bordaba, cabrón. Que el reparto está de puta madre también. Tenemos aquí a Alec Baldwin haciendo de nuestro superhéroe, John Long como villano, sin Wan Kang. John Long, que aquí estaba también en su prime, presa de la secta, haría Madame Butterfly, El Imperio del Sol. No, era... ¿oh? El último emperador. Perdón, eso es. El último emperador. ¿Qué más tenía por ahí este hombre? Bueno, de la secta, tío. Sí, he dicho, presa de la secta, tío. Esa es la primera que he dicho. Esa tiene que caer. Esa tiene, si se va a venir también, presa de la secta y... Bueno, de Christopher Lambert hay 3 o 4 que tengo ya apuntadas que gustan mucho. Sí, por lista hay, ¿no? Sí. También vamos a volver a los 90, tranquilos, que te puedes ver. Sí, no tuvo una carrera muy dilatada de John Long, ¿eh? A mí, por ejemplo, me gusta mucho en Manhattan Sur. En Manhattan Sur está de puta madre, tío. Esa película está muy, 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 muy bien. Poco tiene. Ha tenido otra película... Ah, mira, salía en esta de que era Jason Statham con Jet Li, dándose esto. El asesino. Pero no me di cuenta, joder. Es que tiene poco. O sea, no... Él fue en los 90, su prime, y luego ya alguna serie por ahí suelta y poca cosa más. Sí se habrá semi-retirado del cine o lo que sea, pero poca cosa más ha hecho este hombre. Luego tenemos aquí a la Femme Fatale, que está espectacular, Penélope Ann Miller, y yo sobre todo me acuerdo de ella en la de Schwarzenegger, en Poli de Guardería. Es la que más cariño le tengo. Que a mí me cuesta reconocerle la cara, tío. Está en 3 películas que he visto muchas veces, bueno, en 3 no, porque esta no la he visto tantas veces, pero está en Poli de Guardería, efectivamente, que da, pero cambia mucho en cada película. Yo no sé si es el pelo o tal, porque yo no lo ubicaba, y luego está en una peli que a ustedes les gusta mucho y que yo detesto por la adaptación que es de Relic, donde se llama Margo también, por cierto, el personaje, Sí. la doctora Margo. Pero yo no la ubicaba, tío, la veía aquí y digo, cuando miré la filmografía, digo, si es que no se me parece la cara, ¿sabes? En ninguna de las 3 películas, si me dicen que es una actriz diferente, me creo que es una actriz diferente, ¿sabes? O sea, que cambia mucho ella según el look que le pongan. Muy cambiada, que está súper delgadísima, pero está espectacular, tío. O sea, a mí esta mujer, es que no me extraña que se quede embobado Alec Baldwin nada más que la va a entrar, porque es que está encima el vestuario que le ponen ahí. Es para... Sí. Tiene un par de momentos que él la mira y
supongo que lo comentaremos, ¿no? El momento cuando ella está tumbada en la cama, me parece que antes decía Pablo lo de los diálogos, la peli tiene unos cuantos diálogos geniales y ese me parece, además, porque es que él es el mayor cortarrollos que te puedes echar a la cara en ese momento, o sea, el personaje de Alec Baldwin. Dice, ¿en serio, tío? Ella te dice eso y tú le respondes Lo del sueño, ¿no? contándole Lo del una sueño. pesadilla, ¿no? Estaba soñando que estaba desnuda. Yo estaba soñando que estaba desnuda, mi cuerpo estaba caliente y frío, no sé qué, tal. ¿Y tú qué has soñado? Dice, yo que me arrancaba la cara y debajo había otra persona, ¿sabes? O sea, que por cierto, impacta ese momento en la película porque, como ustedes decían antes, como decía Diego, en el cómic de la película hay violencia más explícita. Y aquí yo creo que es un error que siempre les pasa a estas películas. Como quieren ser para el mayor público posible, hay momentos que tendrían que ser más bestias, que no lo son, pero luego te meten ahí cuando el tío se arranca la cara, que parece una peli de los 80, más que de los... No me recuerdo un poco más el gore así o cosas así de los 80. Y me parece que está súper bien hecho también, por cierto, que eso supongo que sería un efecto práctico, porque en aquella época... Como Misión me Imposible. imagino que... Misión Imposible fue la que luego del pistoletazo de salida ese tipo de desenmascaramientos, ¿no? En el 96, puede ser, la de Brian De Palma, sí, ¿no? La del Pablo. 96, sí. 96, sí. Eso. Te pregunto a ti porque tú controlas más fechas que yo. Yo ya, cosa Sí, de ver bueno, las fechas. también patino mucho de vez en cuando. A mí Penélope Miller en esta película me recuerda mucho a la de Atrapado por su pasado. Tienen dos parajes, son dos personajes muy, muy parecidos en el sentido del encantamiento, ¿no? Aquí tanto el personaje de Al Pacino, ¿no? De Carlito Brigante en esa película, como el de la Monk Cranston, se quedan como fascinados por ella, ¿no? La típica de la que la ves y es como pasa todo a cámara lenta, ¿no? Como se ve, nunca mejor dicho, en las películas. Aquí, pues yo la prefiero, la verdad es que en esta película me gusta más que en Atrapado por su pasado. Y eso que en Atrapado por su pasado ya sale guapísima, ¿no? Pero son dos personajes que son muy parecidos en el sentido estético, ¿no? Porque son, en aquella película de Palma ella era una bailarina, aquí no es una bailarina, pero es casi una pin-up, ¿no? De los años 30, ¿no? Tiene ese estilismo, esa gracia, ¿no? Esa elegancia, estéticamente son personajes que son bastante parecidos. Y yo recuerdo mucho Penélope Miller, a mí me gusta mucho en dos películas de finales de los 80, bueno, no creo que de los 90, que una es Tiro Mortal, de John Frankenheimer con Don Johnson, ¿no? Que esa película está muy, 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 muy bien. Y a mí otra película que me gusta mucho suya, que yo recuerdo haber visto de crío infinidad de veces, porque es que la pasaban por Antena 3 muchísimo, que es Los Quasicops, que era una comedia de policías con Anthony Edwards y con Forest Whitaker, que era la chica de la película. A mí esas dos pelis yo creo que son de las que más he visto de Penélope Miller. La verdad que está que vamos, tío, aquí está arrebatadora. Luego tenemos al copiloto, al jovencito Frankenstein, para que no se acuerde, que es Peter Boyle haciendo Moe, no hay mejor nombre, Moe, como el de los Simpsons. Y la verdad es que hace un papel también bastante bueno, como si fuese un outsider, ¿no? De una especie de Robin de Batman, más talludito, lógicamente, pero que está muy bien. Luego tenemos, como no, a Serial McKellen, Magneto, como el doctor Reinhardt, haciendo aquí pues, este papel de profesor despistado, centrado en su trabajo, ¿no? Que luego queda todavía más despistado cuando... Es un poco científico loco, o sea, más comedible el papel, pero juega un poco ese personaje de científico loco. Me mola, mola. Le queda menos papel. Es un Oppenheimer loco, ¿no? Tal cual. Porque al final acaba creando, aunque él no quiere, pero acaba creando la bomba atómica. La bomba atómica, eso es, sí. Luego tenemos a Tim Curry, como siempre, con su sonrisa picarona, tío. Este tío está... La verdad que es que está... Le dan rienda suelta también, ¿no? Porque le dan rienda suelta sobre todo cuando en el final, cuando usa la ametralladora esta de mítica de los años 30, ¿no? De gángster, cómo se le empieza a caer la baba, todas esas interpretaciones tan histriónicas que hacía él, pues este papel le encaja, ¿eh? Por cierto, que esa tendrás que, no sé si ya ha pasado por aquí, tendrás que apuntar, Pablo estará de acuerdo conmigo, Congo. Para No ver ha pasado a Tim Curry de nuevo. No ha pasado y fue Pablo que me lo dijo.
que había que traerla. Y no me acordé. Porque Y no me para acordé. mí esa película tiene un valor sentimental bastante alto. Además, fue la primera película en mi vida que he visto 2 veces en cine. Y Jerry Goldsmith en la banda sonora también. Que es muy buena la banda sonora de Congo. Sí, sí que me moló también, tío. Se vendrá, no os preocupéis que se vendrá. Luego, yo apunté 2 nombres más de los que están aquí en el reparto. No, 2, no, 3. James Hong, el mítico Lopan, que es el principio que vemos en la película. Al Leon, que es uno de los captores que se lo llevan. Y Tao Okamura, que es el otro captor que se lo lleva. Pues esos 3, yo creo que si hay película con orientales. Al Leon siempre salían todas, en los 80 y en los ¿Que 90. es el que muere siempre o...? Sí, aquí no muere, aquí más bien le pega una hostia a James Hong. Tao Okamura, que es este calvete de bigotes largos que salía en Golpe de, sobre todo mucha gente recuerda por Golpe de la Pequeña China, pero luego sale también en Samurai Cop y en mogollón de producciones serie B, serie Z. Y es Hong, pues bueno, Lopan, Golpe de la Pequeña China, y sigue todavía activo, con 97 años creo que tiene. De hecho, lo vimos en todas partes hace un par de años. Está trabajando también con esto, ¿cómo era? Esta película de Ryan Reynolds que hacía y Jeff Daniels, Jeff Bridges. ¿Cómo se llama aquella película? La del departamento de... Sí, RIPD. RIPD. Esa Pues esa es mala, esa, Esa. Sí, pero bueno, pero lo que me refiero es que con yo solo 95 digo que años la peli, vamos. es una puta mierda, sí. Sí, o sea, aquí. Y por cierto, Sí, por dices ahí que hay uno que el nombre no me lo sé. Supongo que si vieron la serie, Diego es más difícil, pero por ahí está el padre de Alf, de la familia de Alf. sí, eso es. Con un El que está cameo prácticamente, porque está en el museo, sí. Ese tío No sé, tuvo un es que- final súper chungo, tío. Ese tío. No me acuerdo cómo se llama el actor, pero tuvo un final súper chungo. Ese tío acabó en prácticamente en la indigencia, tío, y acabó Sí. casi rodando películas porno por amateur por un poco de crack, ¿eh? Sí. ¿Sabes? Sí. Tuvo un final muy... Sí, tuvo un final mortal, tío. Rodando 4 o 5 películas de estas porno amateur por 2 o 3 dosis de crack, o lo que llama Don Simpson un martes por la mañana, ¿no? Sí. como el potro de Vallecas. Igual, se te Acabó olvidó un nombre clave en el reparto, José. ¿Quién falta? Yo te digo Frank Welker, ¿tú qué me dices? Porque ya prácticamente es una broma recurrente aquí en el podcast. Frank Welker es el que pone la voz, o sea, los sonidos a la daga, a Turba, y fue el que le puso voz a la anaconda en Anaconda y al bicho en especie. Que vuelve a pasarse por aquí este año. Pues eso sí que no lo había notado, tío. No me había dado cuenta de que iba a poner la culpa. Todas las películas que sean ruidos raros de monstruos y de cosas de esas, seguro que este tío está por ahí metido. Yo creo que ha sido el tío del actor del que más películas hemos hecho aquí. Sí, la verdad que sí. Joder, pues 3, no, alguna más por ahí. Este año nada más que 3. Este año ya hemos hecho 3. Y en The Relic también creo que salía. En The Relic, ¿Los ruidos del bicho también o qué? Sí. Seguro. Sí. Pues en The Relic sí que me suena que en The Relic también salía, tío. Sí. Bueno, pues, ¿qué más? Títulos así fuera de España. Puesto a buscar, nada, The Shadow, aquí se llamó The Shadow, sí, se mantuvo The Shadow, La Sombra, o Sombra en Brasil y el resto de países, pues bueno, pues El Hombre con Sombra en Polonia y lo demás, pues bueno, mantuvieron la esencia del original, ¿no? Presupuesto 25 millones y recaudó 48 millones, casi 100.000 euros, 100.000 dólares. O sea, tampoco no cubrió. Millones, yo pensaba que eran 40, ¿eh? Yo también que eran 40 y recaudó 48, había leído por ahí. No, 25 y recaudó 48. Ni la ficha de IMDb, ¿eh? O sea que mire. ¿Qué pasa? Que estos 48 millones son solamente en cines. Entonces, si computamos seguramente el mercado de alquiler y mercado de productores streaming, bueno, streaming poco la ponen. En Prime la suelen colgar,
pero lo que pasa es que en Prime la cuelgan de tarde en tarde, porque siempre estoy atento porque son de esas películas que siempre estoy, como tengo una lista de las novedades de Prime en Telegram, pues cada vez que me salta alguna de los 80 o los 90, pues suelo marcarla, por si acaso te la traemos para el podcast. Y esta, yo qué sé, a lo mejor cada 3 o 4 meses sale, y si sale, ¿eh? O sea, o a lo mejor una vez al año, no sé yo, poco sale. Pero seguramente pues cubriría costes con temas de alquiler, temas de reproducción de televisión. Esta es una película que además tiene mucho culto, es una película que mucha gente valora. De hecho, no sé con quién lo estoy hablando en Twitter esta semana, por aquí, y la gente me decía lo mismo, que la habían visto en el cine en su tiempo y que les había dejado muy buen recuerdo, como a nosotros, ¿no? Vale, ya el tema de película. Si os dais cuenta, tampoco es que haya demasiada acción, porque tenemos el rescate del principio, que es la presentación del personaje. Tenemos la pelea en el laboratorio, que está muy bien rodada, porque si os dais cuenta, a él casi no se le ve hasta que no lo ensartan con las flechas, ¿no? Y luego, no me quiero equivocar, porque quitando la mini escena esa que tenemos de duelo entre ellos, entre John Long y Alec Baldwin, en el restaurante chino, que tiene un plano cojonudo, si os dais cuenta, cuando dispara las pistolas y los dos se quedan flipando. Como yo creo que John Long descubre, joder, si este es capaz de hacer esto, es que está a mi nivel, ¿no? Y luego ya el final es la escena así, la más, yo creo que la más elaborada. De todas estas escenas, ¿cuál es la que más os llama la atención? La que decís vosotros, pues, esta de puta más rodada. Yo para mí, la que mejor rodada está, yo creo que es la del laboratorio. No sé cómo lo veis. Laboratorio, por cierto, antes de meternos en ello, hay una frase muy buena que aquí los guionistas se hicieron de puta madre. Cuando están los dos soldados vigilando, le dice el otro uno al otro, dice, ¿qué prefieres, pescado o...? Pero una hamburguesa. Pues eso, en los mentideros de Hollywood siempre se dijo que era más por el tema de eso, de la homosexualidad, ¿no? Que sabes, si te gusta la carne o el pescado, pues tal. Entonces, ¿pero eso era en la versión doblada o en la original? No, la original. En la doblada dice, ¿prefieres pizza? Sí. ¿Quieres pizza? Sí. Y el otro le dice, que no sé qué tal, y hablan de pizza y hamburguesa, ¿eh? No, con lo cual... le dice, ¿prefieres pescado? Que no, pues, yo te digo, en la doblada le dice pizza o tal, con lo cual no sé si igual precisamente quisieron huir de la diferencia de carne o pescado para el tema de... ¿Igual en los 90? Aquí se lo soltaron, tío. Sí. No, pero tiene unos cuantos diálogos, porque por ahí también cuando el personaje de Tim Curry y ella hablan de la esfera de berilio, y ella le dice, no estoy interesado en sus esferas. ¿No? Tiene usted un escote muy inteligente, ¿eh? Muy inteligente, sí. Cabrón. Sí. Que en inglés era... ¿cómo era? La traducción era, tiene un escote muy inteligente. Smart. Se puede sugerente. Claro, se puede traducir como inteligente o elegante, ¿sabes? Según cómo lo interpretes. ¿Sí? Sugerente, sí, claro, eso es, tío, sí. Pues nada, eso es lo que íbamos. De las escenas de acción, yo digo, a mí la que más me gustó es toda la escena del laboratorio. Luego que se me juntan las cosas y se me va olvidando. ¿Vos fijasteis en los product placement? Toda esta publicidad encubierta que hay. La Pepsi Vintage, por ejemplo, estaba por ahí. El Capitán Oscar Mayer también estaba. Oscar Mayer, el Capitán Maní, el original, el que era, ¿cómo era? Joder, es que no era Peter Peanuts o algo así se llamaba. Y luego hay otro que no quisieron, los muy cabrones de la Universal, no quisieron pagar ni un puto duro a la Camel. Claro.
Pues una Y llama. ese cartelón que ves es llama. Es genial, genial. Yo subiría una montaña por una llama, ¿no? O sea, Sí. aparte que está de puta madre hilado, pero es que eso era de Camel. Eso salía un mogollón de películas antiguas eso salía Camel, y por no pagar derechos a la Camel, hacer la putada, pues dijeron, pam, tomo pongo llama y a tomar cosas. Pero bueno, lo que iba, yo lo que más me gusta es la escena del laboratorio. Me parece que está de puta más rodada. Las peleas están muy bien coreografiadas, encima con la dificultad que quizás entraña que tú rodees esas escenas en la oscuridad, a oscuras, con un personaje que casi no se le ve y que solamente descubres, pues el juego de linternas, ¿no? El ir van iluminando con la linterna hasta que lo ensartan con la... Con la... Con la ballesta o algo así, ¿no? Con la ballesta, con la de Guillermo Tell, la ballesta. Eso es. Y la verdad que a mí es la escena que más me puede flipar. Luego, encima, también hay otra ventaja que tienen a rodar estas escenas, es que están rodadas en decorado, ¿sabes? No hay escenas al aire libre, aunque la terraza parece que es al aire libre, sabemos que es un mero decorado. El matte painting, como decía Pablo al principio del episodio, a mí es una cosa que me flipa, tío. Es una cosa que bien es verdad que veníamos de Parque Jurásico, de Universal, veníamos de Terminator, de Metro también de Universal, ¿no? Terminator 2. Sí. ¿El qué? Terminator 2 era de Universal también, ¿no? Bueno, la distribuyó Universal. Era de Carolco y la distribuyó Universal. Eso, Parque Jurásico Universal, y como decías tú antes, veníamos de efectos digitales que estaban empezando a elaborarse, y aquí el matte painting que tiene la película me parece espectacular, tío. Entonces, ese trabajo artesanal que tienen en la película, pues quieras o no, a la hora también de los atrezos, por ejemplo, todos los temas de laboratorio, cómo está diseñado para que se vea perfectamente los años 30, ¿no? Como en el laboratorio de los años 30, pues la verdad que me parece, yo creo que es de las mejores escenas. Y como luce la ciudad también, ¿no? Esta parte toda la parte de cuando va Arturo viajando por todo Nueva York, ¿sabes? Que se ven todos esos planos aéreos, me parece que está muy, 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 muy bien. Está muy conseguido. Y el tema de los tubos está muy bien, ¿eh? Es que no necesitas más. Yo creo que para esta película no necesitas más y no te pide más. O sea, de hecho, tiene que ser así, porque es una película que el diseño de producción, como decía antes Pablo, es que es cojonudo. O sea, el Cobalt Club, yo me quedaría ahí a vivir. O sea, es que es una pasada. Y es que realmente estamos hablando de un personaje que es muy callejero y que trabaja mucho en espacios cerrados. O sea, no te hace falta grandes decorados, grandes superficies. No, con lo que han hecho, es un currazo de la Virgen. Es que está perfecto, sí. O sea, es que el Cobalt Club, lo que es la guarida de él, me parece una pasada. Los entresijos por entrar a la guarida es una locura. Incluso el final, la plataforma esta giratoria que tiene Siobhan Khan, que es de muy villano de Pulp, o sea, es muy villano del estilo, que parece que no te hace falta más para hacer la película. Sí, y apenas la virtud, ¿no? Porque los planos en los que muestran la mansión Cranston, que prácticamente casi siempre es el mismo plano, no desentonan para nada. La escena del Cobalt Club, ese paneo con ese traveling que hay al principio, que prácticamente te metes tú en el local, ¿no? Y como en dos traveling sencillos te muestran todo eso, no necesitan más para meterte ahí. La verdad es que está lo poco que tiene, le sacaron mucho rédito, tío. Supieron jugar esa baza muy, muy, muy bien. Y el vestuario también, sí. El vestuario, yo el tema del vestuario me quedé encantado, tío. Además, es una reproducción. Es que todo lo que está ambientado en esa época, tío, si está bien hecho es flipante. O sea, desde los años 30 hasta más o menos los 50, si está bien hecho el tema del vestuario y la ambientación, entonces lo que tú decías del matte painting, como ha dicho Diego antes también, es que yo creo que una película ambientada en esa época no le va nada mal. De hecho, normalmente suelen funcionar casi peor los efectos digitales cuando son ambientaciones así, y lo digo lo mismo para esto, que ahora que nosotros estamos viendo la última temporada de La Edad Dorada, que es de los mismos creadores de Downton Abbey. Ese tipo de productos necesitan, cuanto más real sea, más físico, más que esté ahí, aunque sean decorados, funciona mucho mejor porque te lo crees más. Cuando a ti te meten CGI en esas épocas de los años 30, los años 40 y tal, lo ves. Yo creo que el ojo como que lo ve con más facilidad, dice eso no está ahí. Y
Y a veces el matte painting, porque lo hemos visto incluso, ya te digo, en esta serie que estamos viendo nosotros ahora, hay momentos que se nota que son dentro de estudio, que llega un carruaje, por ejemplo, y ves la tierra y todo eso, pero te notas que está, y aún así queda genial, aunque no estén en exteriores reales, ¿sabes? O sea que yo, en ese sentido, pienso que fue un acierto total. La verdad es muy redonda. Para ese tipo de cosas, la película que era es muy redonda. Pues bueno, lo que Yo con decía yo, escenas el tema de... favoritas, la verdad es que me quedo, José, y tú has comentado esa. A mí me gusta mucho, aparte yo creo que es la que mejor define el personaje, que es el último enfrentamiento que tiene con el personaje de Tim Curry, ¿no? Ahí, aparte que es lo más parecido a Batman que hay en la película. A mí me recuerda muchísimo la presentación de cuando el Batman de Christian Bale aparece en Batman Begins por primera vez, ¿no? Que está con ese gángster dando vueltas por todos lados intentando buscarlo y que le aparece el por detrás que dice, aquí. A mí me gusta mucho cómo está rodada esa escena y es verdaderamente, no es la más espectacular en lo que se refiere a acción, pero es la que hace una mejor definición de lo que es el personaje de la sombra para mí, creo yo. Además, la cosa, cómo influye en Tim Curry, si te das cuenta, cuando empieza, se pone esa sonrisa picarona que tiene siempre, ¿no? Y se le empieza a babear y dice, mira, y tiene esa salida, y sale el rótulo, exit. Y el tío, salta. Además que ahí, fíjate, ahí es donde tengo yo uno de los problemas con el guión de la película. Porque ha habido una escena anterior en la que tiene a un tipo agarrado que se quiere soltar para dejarse caer y él le dice, transformado en la sombra, ¿qué estás haciendo? Porque él no quiere que caiga y muera, pero aquí, cuando parece que va a dejar irse a este, al final lo mata. Ahí no sé, me parece un poco contradictorio. Ya sé que el personaje en su día ha asesinado mucho y tal, pero ahí sí ahí a mí ya te digo, me deja un poquito así porque no le veo la lógica. Puede ser también porque el personaje ese que se suicida en el sacrificio hacia su Khan, ¿no? Entonces puede ser que también que el influjo del personaje de Seward Khan pues sea también fuerte en ese personaje. Y por mucho que a lo mejor que la sombra quisiera contrarrestarlo, pues no lo consiguiera. Yo creo que es una forma de salvar los muebles de esa escena. Yo con la escena que no caso con esta película es con la de la bola. La de la bola rodando por todas partes, que eso prácticamente eso es plastic, que a mí sí me... Toda esa parte es un poquito, que es como también lo del rojo y el verde, ¿no? Lo de que el tipo sea daltónico y tal, pues bueno. Es que tiene unos cuantos momentos de humor que es lo que yo te he dicho antes, que como quieren hacerlo para un público más general, meten cosas que yo creo que es buscando más a ese público general. Y funciona de aquella manera, sí. ¿Y tú qué? ¿Cuál es tu escena favorita de la película? Pues yo tengo varias, pero sobre todo si me tengo que quedar con una, porque me gusta mucho, entonces el final de la película en la sala de espejos porque es muy Operación Dragón. O sea, es que es Operación Dragón total. O sea, sí, y me flipa, o sea, es que me flipa. Yo todo lo que sea con sala de espejos me flipa. Y mola mucho porque es cuando saca él todo su potencial, todo su potencial de la sombra ahí a tope. O sea, que yo me quedaría con... Aparte de que, por ejemplo, la estrella que comentabais con Tim Curry y tal, me gusta mucho por ese juego de sombras, luego la redundancia, dicho y demás, pero es que creo que el final, cuando él ya está sin ejercer ese poder mental, el que no tiene el narizón ni la cara deformada, sino que es Alec Baldwin contra Seward Khan, contra John Long, pues me gusta mucho ese escena. Que hay una cosa que no sé si sabéis, que esa escena de los espejos iba a ser mucho más rebuscada. Lo que pasa es que, por lo visto, hubo un terremoto o no sé qué, un terremoto creo que era, o un incendio. Sí, que no, se rompió la mitad de los espejos o algo así, ¿no? Sí. Hubo un terremoto y se rompió la mitad del set, entonces tuvieron que hacer la película, pero esa escena iba a ser mucho más elaborada, más Operación Dragón, iba a ser más estilo Operación Dragón, pero al final pues tuvieron que hacerla así. La verdad que aún así quedó de puta madre. A mí... Una cosa que quería comentaros antes de tal, por el tema, en la adaptación del cómic, o sea, si la gente lee, o sea, date cuenta que esto es una película de 1 hora y media y la adaptación del cómic de la película son 2 grapas, o sea que, como te puedes imaginar, va rapidísimo toda la acción que pasa en el cómic. Entonces, por ver unos diferentes, comentaba que era un poco más violento, por ejemplo, la muerte cuando sacan el Seward Khan del sarcófago y le dice al policía que se una a él o se muere, se pega un tiro. O
se dispara. En el cómic, con la palanca, el policía abre el sarcófago con una palanca y Shigua Khan le obliga a clavarse la palanca en la garganta, de abajo arriba, y todo eso se ve en el cómic. Y luego una cosa que en parte sí que me gusta que se haya omitido, o sea, en la película vemos cómo Shigua Khan le hace una hipnosis mental a Margot y hace que ella dispare a Lamont Cranston. Y vemos en la película que Lamont intenta leerle la mente y hipnotizarla y no puede. Y vemos un poco esa diferencia de poder que se puede ver entre Shigua Khan y Lamont, como uno pudo lavarle la cabeza a Margot y el otro no. En el cómic no es así, y es algo que me sorprendió. En el cómic Shigua Khan intenta hipnotizar a Margot, ve que no puede y le pincha una droga para que le vaya a disparar. O sea que me mola que haya esa diferencia de poder para que veamos cómo al final el bueno consigue superar las expectativas y vencer al villano. Sí, además hay como una especie de alegoría de que cuando ella va a la casa de la sombra para matarlo, lo que mata es lo que dispara al espejo, ¿no? Que es como diciendo que ella ha conseguido matar a ese reflejo tenebroso, por así decirlo, ¿no? La verdad es que queda una alegoría que si te pones a pensar lo que es bastante chula. Ahora que queda de puta madre, tío. Sí. Yo eso pensé, también lo estaba hablando con la prenda porque estuve viéndola conmigo y eso está haciendo, dije yo, a mí esto me parece eso que decías tú, Pablo, que dije, yo creo que está matando, dice, pero ¿por qué? ¿Cómo falla? Su alter ego, ¿no? Su alter ego tenebroso, sí. Sí, eso es. Dice, pero dije, no, yo creo que es que está matando eso al reflejo de lo que él es. Pero supongo que lo querría ver así también a este hombre. ¿Quién me queda por escena favorita? ¿Rudy? Sí. Pues hombre, es un poco complicado porque como más o menos están ya cogidas todas. Yo creo que la parte final, desde que él llega a ese edificio que solo él ve porque, como ha dicho Diego, es obvio que hasta el final el malo es mucho más poderoso en cuanto al tema de la hipnosis porque el propio el personaje de Alec Baldwin lo dice, ¿no? Ha engañado a toda la ciudad escondiendo un edificio entero que nadie es capaz de ver que está ahí, parece que es un solar. Entonces yo esa parte, que lo hemos hablado un poco hoy también en Twitter, con una imagen que ha compartido Diego, creo que no he visto nunca ondear una capa, después no lo sé, pero hasta ese momento, mejor que como ondea cuando él se gira así y la capa se mueve. No sé ahí si eso fue un efecto práctico, ahí tiraron también de algún tema digital, pero vamos, yo creo que quizás lo más parecido a cómo ondea ahí sea algunos momentos de la capa del Doctor Extraño en alguna de sus películas, pero vamos, me parece una presentación, Es cómic. Es un cómic. enseñarte Es un cómic de movimiento. al personaje. Me ha recordado, claro, cuando Diego lo decía, me recuerda mucho a cuando Snyder hizo 300, que si tienes el cómic de 300 y has visto la película tantas veces como yo, es la traslación, sí, total de... Entonces me quedaría ahí con esa parte porque creo que la acción en general, aunque algunas sean mejores, como es el caso de... así me sale la palabra. Cuando lo ensartan con los virotes ahí en el laboratorio, es posiblemente la mejor, pero es que yo creo que en general toda la acción de la película está muy, muy bien rodada y mantiene un nivel que te hace que quieras verlas otra vez. Porque yo te digo, en este segundo visionado que he hecho hoy, con las escenas de acción, con todas he flipado otra vez a lo grande. Y creo que está claro que el Mulcahy para eso, como tú decías al principio, José María, es un director ideal. Que le gusta todo ese tema de superhéroes. Que mola mucho que no es una capa, que es la gabardina, que es a mí lo que más me flipa. Sí. Es lo que me flipa, que es la gabardina, que no es una capa, o sea, simula una capa, pero es la gabardina, que eso que me mola mucho de eso, tío.
Siempre. Y la Sí. cosa es que a él se refiere en la película como capa. Que a mí lo que te digo, porque llega un momento en que el personaje de Sí, Steve dice que se Hansen pone el sombrero y la el capa, ¿no? sombrero y la capa, de Hat and the Cloak, que de Cloak es la capa, pero está muy bien llevada. Después, unos años después, en Spawn también eso lo utilizarían muchísimo, ¿no? El tema de la capa de Spawn, tío, también es una cosa, era lo mejor de la película, ¿no? Como era el diseño de la capa de Spawn. Bueno, coño, no me jodas, que Michael J. White lo mola todo, hombre. Ahora no, ahora está el hombre ya en plan, voy a hacer una película por semana y a ver lo que sale. Y eso que está no está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? No está mal, porque la última que vi de él está bastante entretenida y tengo todavía por ahí otra de secuestros que me dijeron que también está bastante bien. Pero últimamente Michael J. White, que se hace eso, una película a la semana. Es como Frank Grillo hace un año, que también sacaba una película a la semana. Ahora está más paradito, ahora que está con lo de DC, pues supongo que espera un poquitín más. Pues nada, yo no sé si queréis alguna cosa más por aquí que decir de la película. Bueno, si queréis hablar un poquitín, hablamos un poquitín de Jerry Goldsmith, yo creo que ya hemos hablado mogollón aquí, porque si te pones a mirar, Rambo, Chico Precioso, Rambo 2, Rambo 3, Gremlins 2, Las minas del rey Salomón. Tiene sus cosillas también, Supergirl, por ejemplo, que a mí tampoco es una cosa De que puta me madre ese score, tío. Está de puta madre ese Star score. Trek, Bueno, Score sí. Star Trek también, Atmósfera Cero, peliculón, La La momia. Momia, La momia que... el Guerrero número 13, que es otro score cojonudo. Ahí ese está de es muy puta bueno madre. también, ¿eh? Está de puta Desafío madre. total, Legend, Exploradores. Timeline, de Richard Donner, que también está de putísima madre. Además, Portergate. muy... Sí, pues, desde Leviatán, tío. Y Leviatán, ya, que es otra ya nos metemos. A mí lo que me ha flipado siempre mucho de Jerry Goldsmith, tío, era el hecho de que tocaba todos los palos. Ha sido un tío súper ecléctico y nunca le ha dado miedo a nada. Lo mismo te hacía la banda sonora del Planeta de los Simios que te hacía la de las minas de Rey Salomón. O te la cruzaba con Desafío Total y te la ponía con la de Warlock el Brujo. Es que le pegaba todos los palos, tío. Ha sido un tío súper ecléctico. Creo que hemos comentado un poquito fuera de micro, que aunque sí es verdad que estos maestros con una carrera tan dilatada, sí es verdad que van cogiendo automatismo y hay melodías que nos resultan parecidas unas con otras, que pueden tener ciertas reminiscencias. Yo creo que la mayoría suelen ser muy únicas. Y en esta hacen un score que es cojonudo. El tema principal, ¿no? Tiene esa dualidad, igual que hacía Danny Elfman en el de Batman, ¿no? De empezar de una manera un poco lúgubre para después acabar estallando en el leitmotiv del héroe, y coge mucho en ese sentido de la estructura de Elfman para el personaje de DC. Y aquí lo hace, pero a su manera. Sí es verdad que la de Elfman era muchísimo más sinfónica, y aquí te va mezclando tanto instrumentos electrónicos como jugando con el sinte, que ya desde los 80 le gustaba mucho a Goldsmith eso, y mezclarlo con orquestaciones, tío. Y la verdad es que tanto la trama principal como el tema principal del personaje de John Long, con esos tambores orientales, ¿no? Que ya te marcan que hay una amenaza que también es cojonuda. E incluso el tema de amor que tiene con el personaje de Margot Lane, yo creo que hace una banda sonora súper compacta. No va a ser recordada como una de las mejores de Jerry Goldsmith, pero una de las más normalitas de Jerry Goldsmith puede hundir filmografías enteras de otros compositores. Vamos, a mí es un músico que me encanta. La fanfarria ya solamente desde el principio, tío. Es Sí, que sí. te atrapa. Además, lo hace muy bien porque es la fanfarria, y a mí es una cosa que yo creo que se ha perdido, y es esa manera de presentar los títulos de crédito iniciales. Como se te van haciendo las letras y se te va juntando Shadow y luego Tech. Y luego con Y te la... explota, claro. Buah, puta madre, tío.
Claro, Y es que no tiene nada. en ese sentido es muy de Danny Elfman, ¿no? Se nota Mucho. que Sí, le sí. gustaba mucho a Goldsmith el score que hizo Elfman para Batman. Coño, y un año después lo veríamos con el que hizo Elliot Goldenthal para Batman Forever, ¿no? Que son muy parecidos, son temas que empiezan oscuros con esa dualidad del personaje hasta explotar en lo que es el leitmotiv y la fanfarria del héroe, ¿no? A mí esto es que este tipo de estructuras me flipan, tío, y hacen que la película me crezca más en mí. Y no tiene nada, yo creo que es una banda sonora que no tiene nada que envidiarle a Elfman. Yo creo que cuando se planteó hacer esta película sí que le dieron unas directrices a Jerry Goldsmith de por dónde tenía que tirar esta banda sonora, pero Sí. para mí tiene mucho mérito y yo creo que esta banda sonora hila mucho mejor escenas que la propia Elfman con el Batman de Sí, Barton. tío, es que Porque no sé qué decirte, Diego. Es que pero, quiero decir, pero me refiero a que está muy aprovechado el sentido de que con el hilillo conductor que tiene Goldsmith durante toda la película, ese hilillo que suena, lo aprovecha tanto para la llegada del taxi, para el poder mental, para hilar con la fanfarria del personaje y luego con un tono más sí, superheroico y demás. O sea, yo creo que es muy inteligente como, o sea, no es escena, música, escena, banda sonora, escena tal. Yo creo que hila muy bien todo eso y aprovecha muy bien la banda sonora para diferentes momentos de los personajes. pero es que es súper eficiente. Es que es una banda sonora muy eficiente, ¿no? Yo pongo mucho, por ejemplo, de Goldsmith, la banda sonora de Alien, que es súper minimalista, ¿no? Es una banda sonora que, bueno, de hecho, tuvo sus más y sus menos con Ridley Scott porque no utilizó casi todo lo que él escribió para esa película. Cuando él fue al estreno de Alien, se dio cuenta de que de todo lo que había compuesto, Scott utilizó, me parece que fue un 25% de todo lo que compuso. Vamos, que se llevó un varapalo importante, pero en ese 25% te irá perfectamente toda la película, porque va acompañando todos los sucesos que me aparecen en la trama. Es que ya Cormier es un perro viejo, tío. Estábamos hablando de un tío que es que llevaba ya componiendo 40 eso. Lo que pasa es que la diferencia que hay es la eficiencia, ¿no? La eficiencia de que la banda sonora de Earthman para Batman, el Batman de Barton, es muchísimo más ampulosa. El tema principal de Batman, tío, eso, tío, te ponen a contar ahí instrumentos y es que se te va la puta olla entre vientos, percusiones, metales. Eso es una No, de puta hecho, locura. del Danny Elfman, del Batman de Barton, mi banda sonora favorita es la de Into the Batcave, cuando lleva a... A Vicky Bale, sí. Sí, cuando lleva a Vicky Bale en la cuando lleva a Vicky Bale en el coche en la Bazcueva y porque suena juega esa con el fanfarria. terror. Ahí juega con Mucho, el está terror muy también. bien. Sí, Ese juega puedes con ponerte el... punta con esa banda sonora. Sí, mira, yo los tengo ahora mismo, pero que es el tema principal de Batman, como y va subiendo. Además que la percusión es que sinfónicamente, hombre, yo es que creo, Barton tiene muchísimas películas, pero como el tema principal de Batman no tiene ninguno Danny Elfman. Vamos, estoy totalmente convencida. Un leitmotiv tan reconocible, aparte, tan trabajado, con tantísimos instrumentos, con lo difícil que es hacer que eso musicalmente todo encaje en la hostia. Y aquí Goldsmith te hace de perro viejo, entonces él te hace con 4 o 5 acordes, con un poco de sinfonía y con prácticamente con sinte, te hace lo que tú estás hablando. Es la eficiencia en estado puro, con muy poquito te saca para adelante una película. Sí, es verdad que no es tan espectacular como lo que sacó Elfman, porque es una banda sonora que es que se te queda para el recuerdo. Tú, el que escuchó el leitmotiv de Batman en el 89, ya vive con él de por vida, tío, que no pasa con esta película, no es tan reconocible, pero que funciona. Joder, que sí funciona en esta película también. Sí, yo me refiero a eso, a cómo hila de bien y cómo aprovecho, dices tú, la banda sonora para el poder mental de Lamont Cranston, para cuando llega un taxi, para cuando... O sea, lo hila muy bien. O sea, a mí me encantan esas cosas. La respuesta de puta madre, tío. Sí, porque todo el tema de escenas de acción, cómo te va lanzando, cuando hay un peligro con John Long, cuando se transforma Cranston en la sombra, cuando hay acción, cuando hay velocidad, cuando vas a pausar un poquitín todo el ritmo de la película. Sí. Es por muy completo, yo creo que es uno de los mejores Mira, partituras que ha hecho. en el score del Guerrero número 13 hay un corte, no recuerdo yo cómo se llama ahora, que es cuando Antonio Banderas
aprende el lenguaje de la tribu, ¿no? Que tiene hay una parte durante toda la película se ve como hay una transición, como que parece que pasa mucho tiempo y todo eso bailado con la música y con las conversaciones que tiene la tribu, pues en su idioma natal, y se ve como Antonio Banderas va cogiendo eso. Es increíble que con 5 notas que tiene ese corte, te lo narra directamente lo que está pasando, tío. Cómo narra el aprendizaje, cómo va narrando el paso del tiempo, cambiando lo que son los instrumentos de esa misma es que es impresionante. Es que Gormy es un músico que es que no te lo acabas nunca, ¿sabes? Es que está toda la cachorra que tiene aquí, que ya he perdido la cuenta de las películas que tenía apuntadas por aquí, unos 25 o 30, o sea que, o más, bueno, tendrá, no es interminable. Pues nada, yo creo que hasta aquí ya podemos cerrar. Le hemos dado un repaso, hemos hablado de los cómics, de banda sonora, hemos hablado de actores. Es una película muy recomendable. Como bien ha dicho Pablo, está en Amazon Prime en alquiler. No sé cuánto vale. ¿Cuánto vale, Pablo? 4 pavos en alta definición. Bueno, pues tampoco es nada caro. 4 euros tenéis una sección bastante corriente. Y luego, si vos podéis hacer con ella, pues mucho mejor. Y pues juntáis Dick Tracy de Yo no sé Phantom. por qué no me la compro, porque comprártela vale 8 euros. Lo que pasa es que es también por el hecho de que nunca sabes, como tú compras en digital, nunca sabes durante cuánto tiempo va a estar ahí. Lo suyo es hacérsela en físico, pero es que muchas veces nosotros decidimos los programas a raíz de una semana antes o así. La semana que viene hacemos tal. Y hay muchas veces en que yo voy a pedirla, por ejemplo, a lo mejor a Amazon, y es que me tarda más en llegarme la película que lo que tardo en comprarme. Eso tiene que ser una cosa muy, muy puntera para que me lo tengan aquí al día siguiente. Esta película me parece que me venía. Aparte que no sé si está descatalogada, pero me daba una fecha, no sé si era 3 semanas después de pedirla o algo así. Vamos. Y eso que tú vives en la península, ¿eh? Sí, sí, no claro. sé, Que Amazon manda a Canarias, ya te digo, aquí te puede tardar un mes cualquier cosa de Amazon en llegar. Yo sé que hace poco Real One hizo una edición en Blu-ray de la película que tiene un pintón, o sea. Sí. Pues nada, ya sabéis. Pues nada, vos la buscáis en edición física. Y ya os digo, si alguien quiere los 80, pues se puede buscar eso, The Phantom, Dick Tracy y esta de Shadow. E incluso si queréis ir un poquitín más completistas, metéis The Spirit con Sam Jones y tenéis ahí, esta sería la más flojilla, ¿vale? Es ya café para muy cafeteros, Joder, pero pues da una... Y mete la máscara del zorro del 98, joder. Sí, Rocketeer, ¿no? También, ¿eh? Rocketeer, eso es. Sí, sí, por ahora es pulvo ahí mogollón y seguro que si rebuscamos sacamos alguno más todavía por ahí. Pues nada, chavales, con esto cerramos. Yo no sé qué película haremos próximamente, pero seguro que será alguna de los 80 o de los 90. Seguramente ya sea más enfocada a hostias. Algo hemos hablado por ahí de algún famoso Aikidoka de que tiene que venirse, o si no es un Aikidoka, a lo mejor se vuelve los ninjas. Eso habrá que mirar. Así que nada, yo os agradezco mucho que hayáis estado aquí, os agradezco mucho que hayáis estado toda esta temporada. Yo me voy a coger unas vacaciones. Este programa seguramente cuando salga, pues todavía a lo mejor hay un pequeño parón, no sé todavía cómo lo voy a enfocar. Damos las gracias por haber estado aquí este año y la verdad es que vamos, todavía nos quedan bastantes películas, ¿sabes? Nos queda todavía Halloween, nos queda la vuelta septiembre, nos queda Navidad, o sea que nos quedan todavía películas en contar. Lo dicho, un placer estar con vosotros y a los 80 pues nos vemos en el siguiente episodio. Así que hasta pronto.